Hola chiquillos del segundo José Donoso, vamos por nuestra clase número 5. Hoy hablaremos sobre la función cuadrática. El objetivo de la clase es comprender las características que tiene una función cuadrática, como por ejemplo su concavidad, su vértice, intersección con el eje X. Detección de conocimientos previos. En la imagen se puede ver el puente de la bahía de Sídney, en Australia, visto desde el mar. Observen la fotografía y luego respondan. Número 1. ¿Es simétrica la estructura? Si es así, tracen en la imagen el eje de simetría. Ese eje de simetría es como una recta que funciona como un espejo. 2. ¿Cuál es el punto más alto del puente? ¿Este punto pertenece al eje de simetría? Y número 3. Si la curva del puente pudiera proyectarse bajo el mar, ¿cómo creen que continuaría? Dibújenla. ¿Cómo se la imaginan? Vamos al contenido. Función cuadrática. Se dice que una función es cuadrática cuando se puede escribir de la siguiente forma. F de x, así se lee, f, ustedes ven como un paréntesis, x, paréntesis, f de x es igual a por x elevado a 2 más bx más c, donde el a, el b y el c pertenecen a los reales y a debe ser distinto de 0. Para que pueda ser la función cuadrática, el a jamás podría ser 0. Si es 0, ¿qué pasaría? Se nos va nuestro término cuadrado. Pero en cambio, el b y el c sí pueden ser ceros. En ella podemos distinguir lo siguiente. El término cuadrático, todo esto es el término cuadrático, a por x elevado a 2. El término lineal, que sería bx. Y el término independiente, que es ese numerito que está solito, el c. Vamos a nuestra primera actividad. Completa la siguiente tabla indicando si cada expresión es una función cuadrática. Si es así, determina sus coeficientes, el a, el b y el c. El a, recuerden que es el que acompaña al x cuadrado. El b lo acompaña una x solita. Y el c es ese término independiente, el que está solito, sin variable. Ahora, ¿cómo identificamos una función cuadrática? Tiene que tener su término cuadrático. Entonces anotamos si es función cuadrática, no es función cuadrática. En el caso que lo sea, determinan sus coeficientes. La gráfica de una función cuadrática es una parábola, como lo ven aquí. Eso es una parábola. Entonces, la gráfica de cualquier función cuadrática siempre va a tener esta estructura, similar a eso. Una parábola es una curva simétrica, como se observa en la imagen. Esta parábola posee lo siguiente. Tiene un vértice máximo, que es decir, el punto máximo de la parábola, si está en esta posición, en la verde, punto máximo. Y tiene un vértice mínimo, o el punto mínimo de la parábola, si está abierta hacia arriba. Se dice cóncava hacia arriba si se abre hacia arriba. Se dice cóncava hacia abajo si se abre hacia abajo. Entonces, aquellas parábolas que se abren hacia abajo tienen un punto máximo, el vértice máximo. Y aquellas que se abren hacia arriba tienen un punto mínimo. El vértice pasa por donde pasa el eje de simetría, ese que actúa como espejo. Intersección con el eje X. Los puntos en que la gráfica de una función cuadrática, es decir, f de x es igual a por x elevado a 2 más bx más c, intersectan al eje X, se asocian a las soluciones de la ecuación cuadrática. A por x elevado a 2 más bx más c igual 0. Y se cumple lo siguiente. Si la parábola intersecta en dos puntos al eje X, la ecuación tiene dos soluciones en los números reales. Si ustedes observan esta imagen, se podrán dar cuenta que esta parábola, miren, intersecta como que cortara en dos puntos al eje X.
y esta de aquí al lado también. Es decir, que la ecuación tiene dos soluciones en los números reales. Pero observen la siguiente. Si la parábola intersecta en un solo punto al eje X, la ecuación tiene una solución en los números reales. Fíjense en la imagen, no es como la anterior. Aquí, esta parábola solo intersecta en un punto al eje X y la que está más abajito también, en un solo. Entonces tiene una solución en los números reales. Y la siguiente, si la parábola no intersecta al eje X, la ecuación no tiene solución en los números reales. Aquí, si ustedes pueden ver, ninguna de las dos intersecta el eje X. Actividad número 2. Observa cada gráfica y determina la concavidad de cada una. ¿Qué era la concavidad? Si se abre hacia arriba o hacia abajo. Y si sus vértices son máximos o mínimos. Calcula además las soluciones de las ecuaciones cuadráticas cuando el valor de la función es igual a 0. ¿Qué sería eso? La intersección con el eje X. Aquí ustedes pueden ver en qué parte se intersecta. ¿Ya? Y en la B de la misma, la concavidad, el vértice y en qué parte se intersecta. Está bastante clarito. Para finalizar, número 1. ¿Cómo es la gráfica de una función cuadrática? Y número 2. ¿Las funciones cuadráticas solo se intersectan con el eje X en un punto? Justifica tu respuesta. Hasta un próximo video. Recuerden que ante cualquier duda o consulta ustedes lo pueden hacer a través del WhatsApp o al correo electrónico que todos conocen. Nos vemos.